Dentro del denso follaje del Amazonas hay zonas que permanecen intactas, ocultas a los ojos modernos, desde civilizaciones ocultas hasta templos perdidos. He aquí 15 cosas más terroríficas encontradas en el Amazonas. Número 15. Tecnología por satélite, desentrañando los secretos del Amazonas. En lo más profundo del verde corazón de la selva amazónica, un secreto ha permanecido oculto durante siglos, silenciosamente envuelto por capas de follaje y tiempo. Lo que antes se creía una extensión deshabitada de naturaleza inexplorada, más conocida por su incomparable biodiversidad que por la historia de la humanidad, emerge ahora como un escenario de antiguas innovaciones y asentamientos humanos, gracias a la tecnología punta de los satélites. Todo empezó con la aguda mirada de Francisco Nakahara, un jubilado de Sao Paulo. Los montículos dispersos y las débiles zanjas que observó fueron fácilmente descartados como anomalías naturales o vestigios fugaces de tribus antaño pasajeras. Sin embargo, Nakahara intuía que estas señales en los márgenes de la inmensa selva tropical insinuaban algo más grandioso. Sin embargo, las densas copas de los árboles y la inmensidad del Amazonas planteaban importantes desafíos. Para validar sus teorías sobre el terreno, llegó la maravilla de las modernas imágenes por satélite y el análisis con drones. Con la ayuda de la tecnología, el denso manto de árboles que había protegido las historias del Amazonas durante milenios fue, en cierto sentido, pelando vastas redes de geoglifos. Se descubrieron movimientos de tierra ceremoniales similares a las famosas líneas de Nazca en Perú. Estos intrincados patrones tejidos en el suelo no eran meras expresiones artísticas, eran susurros de un pasado que abarcaba el periodo comprendido entre 1250 y 1500 después de Cristo. Y lo que es más importante, el descubrimiento de estos geoglifos señalaba la existencia de extensos asentamientos precolombinos, poniendo en entredicho antiguas suposiciones. La magnitud de estos hallazgos fue asombrosa. En su apogeo, estos asentamientos ahora revelados podrían haber albergado hasta 1 millón de habitantes, imaginando la vibrante de las sociedades. Comerciantes, agricultores, artesanos y dirigentes vivían, trabajaban y prosperaban en lo que antes creíamos una naturaleza virgen. Pero el Amazonas no es solo la civilización que albergó, también se trata de las que protegió. Estas sociedades en expansión, avanzadas en sus costumbres, coexistieron en armonía con la naturaleza que las rodeaba, utilizando los recursos sin agotarlos. Vivían en medio de lo salvaje sin domesticarlo del todo. Es una reflexión sobre la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza, de la que podemos aprender mucho en nuestra era moderna. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Civilizaciones ocultas. Durante muchos años, historiadores y arqueólogos supusieron que el corazón del Amazonas estaba escasamente habitado. Pero a medida que la tecnología avanza y las imágenes por satélite se vuelven más sofisticadas, vamos teniendo una imagen más clara. Una antigua civilización, vasta y próspera, tuvo su hogar en el Amazonas, con una asombrosa población que podría haber alcanzado el 1.000.000 de almas en su apogeo. Para comprender esta cifra, es esencial entender que estudios anteriores proponían apenas 2 millones de individuos dispersos por todo el Amazonas. Estas nuevas revelaciones sacuden los cimientos de estas suposiciones previas, sugiriendo que el Amazonas podría haber estado mucho más densamente poblado y tecnológicamente avanzado de lo que nunca imaginamos. Más allá de estas sorprendentes revelaciones sobre la población, han surgido teorías conspirativas. Las historias susurradas y los cuentos de hoguera sugieren que estas antiguas civilizaciones amazónicas poseían tecnologías desconocidas incluso para nosotros en la era moderna. Resulta tentador pensar que, en lo más profundo de la selva, aún puedan existir pruebas de estos avances desconocidos, ocultas bajo la maleza. Aunque muchas de estas teorías siguen sin demostrarse, la mera posibilidad de que existan despierta la imaginación y subraya lo mucho que nos queda por aprender sobre esta inmensa selva tropical. Número 13. Misterios desde arriba, los geoglifos y la conexión con las líneas de Nazca. Más de 450 antiguos geoglifos se extienden por vastos terrenos, con diseños geométricos esculpidos en la propia tierra, testimonio silencioso de una civilización desaparecida hace mucho tiempo.
La magnitud y la complejidad de estos dibujos ocultos bajo la selva solo salieron a la luz con la llegada de las imágenes por satélite y los avanzados sistemas de radar aéreo. Es inevitable establecer paralelismos entre estos geoglifos y las mundialmente conocidas líneas de Nazca, en Perú. Otro conjunto de misteriosos grabados en la tierra que han intrigado a las mentes. Durante siglos, las líneas de Nazca talladas por los pueblos antiguos mostraron una amplia gama de diseños, desde líneas simples hasta intrincadas representaciones de animales y figuras humanoides. Los geoglifos del Amazonas, aunque diferentes en su composición, resuenan con un encanto misterioso similar. Nos obligan a preguntarnos por qué las antiguas civilizaciones se esforzaron tanto en crear estos elaborados diseños, y con qué fin. Los estudiosos siguen debatiendo los motivos reales de su creación. Algunos especulan que estos geoglifos tenían un significado ceremonial o religioso, mientras que otros creen que podrían haber funcionado como marcadores de fuentes de agua, rutas comerciales, o incluso como intrincados observatorios astronómicos. La mera idea de que estos diseños pudieran ser el intento de una civilización antigua de comunicarse con entidades celestiales o de cartografiar el cielo nocturno añade una capa escalofriante a su existencia. Sin embargo, la pregunta más aterradora sigue siendo: ¿quiénes fueron los autores intelectuales de estos enigmáticos patrones? Los creadores indígenas de estos geoglifos siguen rodeados de misterio. Artefactos desenterrados y estudios sugieren la presencia de una sociedad sofisticada que existió antes de la popularización de las herramientas de metal o la rueda. Esta civilización, dotada de técnicas y conocimientos que desafían la comprensión contemporánea, consiguió esculpir intrincados diseños a tan gran escala sin ninguno de los equipos modernos que hoy consideramos necesarios. Su habilidad, dedicación y el profundo misterio que los rodea hacen de los geoglifos uno de los secretos más aterradores de la Amazonia, a la espera de nuevos descubrimientos. Número 12. Legado de las sociedades precolombinas. Estas terroríficas sociedades secretas, que existieron mucho antes de la conquista europea, dejan tras de sí relatos que entrelazan asombro, curiosidad y una pizca de espanto. Su avanzado conocimiento de la agricultura, patente en sus meticulosas técnicas de cultivo, es algo que desafía nuestra destreza agrícola actual. Estas civilizaciones no eran meros cazadores-recolectores. Aprovechaban la generosidad de la selva, creando intrincadas redes de piscifactorías, campos y huertos en zonas que hoy nos resultan difíciles de recorrer, por no hablar de cultivar. La vasta extensión del Amazonas, que muchos consideran un paraíso virgen, esconde historias de ingenio humano y supervivencia. Uno de los descubrimientos más fascinantes es la existencia de la Terra Preta, o Tierra Negra. Este suelo oscuro y fértil, diseminado por toda la cuenca del Amazonas, nos habla de las avanzadas prácticas agrícolas de los pueblos indígenas precolombinos, ricas en carbón, fragmentos de cerámica y materia orgánica. Terra Preta no era solo tierra, era una herramienta agrícola meticulosamente elaborada. Esta tierra oscura, faro de la antigua pericia agrícola, demuestra que la selva tropical distaba mucho de ser el desierto deshabitado que muchos suponían. Sin embargo, estos descubrimientos conllevan un aura inquietante. ¿Cómo desaparecieron sin dejar rastro civilizaciones tan avanzadas, capaces de semejantes proezas agrícolas y tecnológicas? ¿Fueron víctimas de su propio éxito? ¿O algo más aterrador provocó su declive? No, uno lo sabe. Número 11. La isla de Marajó y el arte de la cerámica. Enclavada en la desembocadura del colosal río Amazonas, se encuentra la isla de Marajó, un tesoro de secretos y enigmas históricos que sigue desconcertando y cautivando a los investigadores. Su historia está profundamente arraigada en la época mucho antes de que los ojos europeos vislumbraran el Nuevo Mundo. En una época en la que las avanzadas civilizaciones precolombinas prosperaban en medio del verde paisaje amazónico, uno de los legados más fascinantes de la isla es su intrincado arte cerámico, que ha dejado a muchos pensando en la sofisticada cultura que produjo tales obras maestras. Cada pieza de cerámica es un testimonio de la avanzada artesanía de los marajós. Con sus meticulosos detalles, vibrantes diseños y refinadas técnicas, estos artefactos ofrecen una visión de una sociedad que se enorgullecía enormemente de sus esfuerzos artísticos. No eran meros objetos decorativos, sino que tenían un significado simbólico más profundo.
posiblemente utilizados en rituales o como muestras de estatus y poder. Pero no solo la cerámica intriga a los historiadores. La isla está salpicada de grandes montículos de tierra que recuerdan la grandeza de esta antigua civilización. Su finalidad exacta sigue siendo un misterio. Eran principalmente estructuras defensivas construidas para protegerse de posibles invasores. O tal vez, sirvieron como residencias elevadas a salvo de las periódicas inundaciones del poderoso Amazonas. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que estos montículos fueran lugares ceremoniales, donde los marajós se reunían para celebrar rituales religiosos o reuniones comunitarias. Número 10. Las zanjas anulares de Acre y el Stonehenge amazónico. El exuberante dosel de la selva amazónica esconde muchos secretos, pero entre los más enigmáticos están las misteriosas zanjas anulares de Acre y el Stonehenge amazónico. Estos geométricos movimientos de tierra, meticulosamente formados en círculos y cuadrados, se extienden bajo los árboles, con sus orígenes y propósitos oscurecidos por el tiempo. Historiadores y arqueólogos han quedado cautivados por estos antiguos diseños, y algunos especulan con la posibilidad de que sirvieran como lugares ceremoniales, quizá de culto o de reunión comunal. Otros teorizan que podrían haber sido fortificaciones, lo que demuestra que los habitantes de la antigua Amazonia estaban preocupados por su seguridad e insinúa la posibilidad de conflictos o disputas territoriales. Pero las zanjas de Acres no son los únicos misterios de piedra que acechan en las profundidades del Amazonas. Al norte, en el estado de Amapá, se encuentra la versión amazónica de Stonehenge, el Rego Grande. Se trata de una colección de imponentes bloques de granito meticulosamente dispuestos en círculos verticales. Aunque no alcanzan la magnitud del Stonehenge británico, su colocación sugiere un profundo conocimiento de la astronomía. Los estudiosos creen que el yacimiento de Rego Grande era probablemente un antiguo observatorio, donde los habitantes del Amazonas seguían los movimientos celestes, las estaciones, y quizás incluso lo utilizaban para rituales relacionados con el cosmos. La complejidad con la que se crearon estos yacimientos indica un conocimiento avanzado de la construcción y una conexión íntima con el entorno. Número 9. Infraestructura, evidencia, caminos y campos elevados. Estos caminos secretos no eran simples senderos desgastados por el tráfico peatonal, eran claros indicios de una planificación, construcción y mantenimiento intencionados. Los científicos descubrieron una intrincada red de caminos que unían eficazmente aldeas y pueblos. La existencia de una red de caminos tan vasta pinta un cuadro de sociedades bulliciosas en las que las comunidades estaban interconectadas y viajar entre ellas no solo era posible, sino quizá habitual. Este descubrimiento revela un nivel de organización social superior al imaginado hasta ahora. Igualmente impresionantes son los campos agrícolas elevados descubiertos en partes de Bolivia adyacentes al Amazonas. En un entorno frecuentemente anegado por inundaciones y notoriamente difícil para la agricultura a gran escala, estos campos elevados ejemplifican la adaptabilidad y el ingenio de sus antiguos habitantes. La construcción de largas calzadas, esenciales para el transporte durante la estación lluviosa, también demuestra su avanzado conocimiento del paisaje y la hidrología. Número 8. Los templos perdidos de los dioses y la sociedad casárabe. Entre estas aterradoras revelaciones se encuentran notables vestigios de la sociedad casárabe. Esta avanzada civilización se extendía por una asombrosa superficie de 1.700 kilómetros cuadrados, un tamaño inimaginable para las sociedades de su época. En esta región, la mera escala de sus ciudades es un testimonio de su avanzada ingeniería y destreza arquitectónica. En lugar de simples viviendas o estructuras básicas, los casárabe demostraron su maestría con monumentales estructuras megalíticas, pirámides de construcción precisa e intrincadas calzadas. No eran simples edificios, eran expresiones de poder, sofisticación y una comprensión del mundo que superaba a la de sus contemporáneos. Lo que resulta aún más fascinante es el misterioso origen de estas grandiosas construcciones. Sin la maquinaria ni la tecnología de que disponemos hoy en día, la sociedad hazarabí se las ingeniaba para mover enormes bloques de piedra, algunos de varias toneladas de peso, a través de la espesa selva amazónica. Colocaron estas piedras estratégicamente y las convirtieron en estructuras que han resistido el paso del tiempo. Esta sociedad
no se limitaba a sobrevivir en el Amazonas. Se trataba de prosperar, dominar y dejar una huella indeleble para las generaciones futuras. Sin embargo, con todos sus avances y la grandeza de sus construcciones, quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué llevó a esta sociedad a construir estas magníficas estructuras en lugares tan remotos? Y lo que es más importante, ¿qué condujo a su decadencia? Aunque muchas cosas permanecen ocultas en la bruma del tiempo, la innegable presencia de los Casarabi en el Amazonas es un testimonio del aterrador potencial de la ambición humana, incluso en los terrenos más implacables. Número 7. La inquietante ciudad de los muertos. Esta misteriosa metrópolis una vez resonó con la vitalidad de una próspera civilización. Hoy permanece en silencio. Sus muros y estructuras de piedra son consumidos lentamente por las implacables fuerzas de la naturaleza. El suelo del bosque, antaño empedrado y bullicioso con las pisadas de sus habitantes, zumba ahora con los sonidos de la jungla. Las enredaderas trepan por muros en descomposición y las raíces de los árboles se entrelazan con antiguos cimientos. Los pájaros cantan desde los tejados de los edificios abandonados, mientras las sombras del pasado revolotean entre la maleza. Historiadores y arqueólogos teorizan que esta ciudad fue el núcleo central de una poderosa civilización. Avanzados en sus métodos, probablemente aprovecharon los recursos del Amazonas y desarrollaron tecnologías y prácticas que hoy nos parecerían de otro mundo. Pero en sus mejores tiempos, la inquietante ciudad de los muertos no era solo una maravilla arquitectónica. Rumores y documentos hablan de rituales secretos, guerreros temibles y una élite que poseía conocimientos que siguen siendo difíciles de alcanzar incluso en nuestra era moderna. Número 6. Civilización terrorífica sin nombre. A medida que los investigadores recorren la vasta extensión de la selva amazónica, descubren continuamente verdades que desafían nuestra comprensión de la historia. Una de las revelaciones más sorprendentes ha sido el descubrimiento de antiguas civilizaciones enclavadas en las profundidades de esta selva aparentemente impenetrable. Estas civilizaciones, antaño prósperas, han dejado rastros de sociedades avanzadas que han permanecido intactas y ocultas durante siglos. Aunque muchas leyendas y teorías conspirativas sugieren que estas antiguas sociedades amazónicas poseen tecnologías desconocidas para nosotros hoy en día, lo que es innegable es su capacidad para prosperar en un entorno tan denso y desafiante. Estas civilizaciones han demostrado una intrincada comprensión de su entorno, dominando el arte de la agricultura, la arquitectura y la organización social, testimonio de sus avanzadas capacidades. Además, la Amazonia nunca deja de asombrar con sus maravillas naturales. Tomemos, por ejemplo, el río Chenay Tempisca. El Chenay Tempisca no se parece a ningún otro río del mundo. Este río, calentado bajo la corteza terrestre, fluye hirviendo, un testimonio del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Pero no solo los ríos están llenos de sorpresas. La selva tropical es un foco de biodiversidad, hogar de algunas de las criaturas más singulares y a veces mortales del mundo. La hormiga bala, llamada así por su dolorosa picadura, acecha en la maleza del bosque. Mientras tanto, el delfín rosado de río navega con elegancia por las aguas, con su color distintivo que lo diferencia de cualquier otra especie de delfín en la tierra. En lo alto, el águila arpía, con su imponente estatura y sus poderosas garras, reina suprema, recordándonos la diversidad y la fuerza bruta que alberga el Amazonas. Número 5. Hombres del hoyo. Entre las densas copas de los árboles y los serpenteantes ríos, prosperaron en su día varias civilizaciones, dejando tras de sí vestigios de su existencia que desafían nuestra comprensión de la historia antigua. Pero no todas estas historias giran en torno a tecnología avanzada o grandes asentamientos. A veces, el verdadero terror reside en las historias de aislamiento, supervivencia y la inquietante presencia de lo desconocido. Tomemos, por ejemplo, la inquietante historia de los hombres del todo. Este término hace referencia a una tribu que se había reducido a un solo miembro superviviente conocido. La existencia de este hombre, que vivía solo, representaba la trágica culminación de amenazas externas como la deforestación, las enfermedades introducidas por los forasteros y los encuentros violentos. Su historia es un duro recordatorio de cómo la invasión del mundo moderno
puede devastar culturas ancestrales que han existido durante miles de años. Del mismo modo, la tradición amazónica está llena de historias de bestias míticas, cada una de ellas eco de los miedos y creencias de las tribus nativas. El Guari Mapeador, una criatura cuyas descripciones varían pero que siempre infunde temor, es un testimonio de la capacidad de la selva tropical para fomentar creencias que se extienden de generación en generación. Estas historias, a menudo susurradas alrededor de las hogueras o transmitidas como advertencias, sirven de puente entre el mundo antiguo y el presente, recordándonos los profundos temores y el respeto que las poblaciones indígenas sienten por su entorno. Sin embargo, aunque estas historias estén envueltas en un velo de mito, se basan en una realidad aterradora, una realidad en la que civilizaciones enteras pueden desaparecer, dejando tras de sí solo rumores de su existencia, y donde lo desconocido puede ser mucho más temible que cualquier amenaza conocida. El Amazonas sigue guardando sus secretos, algunos de los cuales es mejor no descubrir. Número 4. Especies y fenómenos aterradores. La vasta extensión de la selva amazónica esconde algo más que altísimos árboles y espeso follaje. Esconde secretos que, cuando se descubren, a menudo desafían la comprensión humana. En sus profundidades se esconden muchos misterios, entre ellos especies de evolución única y fenómenos naturales que desafían nuestra comprensión del mundo. Pensemos en la araña Goliat, un nombre que evoca asombro al instante. No es solo una araña, es la araña más grande del mundo. Su tamaño colosal, de hasta 11 pulgadas, la convierte en una presencia aterradora en la densa maleza autóctona de las selvas tropicales del norte de Sudamérica. Su corpulencia se complementa con unos colmillos afilados que pueden perforar la piel humana. Sin embargo, se alimenta principalmente de aves y pequeños mamíferos. Como se mueve silenciosamente en la espesura, uno solo puede imaginar el temor de encontrarse accidentalmente con un gigante así en los oscuros rincones del Amazonas. A la lista de criaturas intrigantes se suma la rana de cristal. Como si la naturaleza hubiera decidido hacer un truco de magia, estos anfibios tienen una piel translúcida que permite ver claramente sus órganos internos. Una maravilla viviente de la evolución, la anatomía transparente de la rana de cristal es una adaptación única, que posiblemente le ayude a camuflarse entre la frondosa vegetación de la selva tropical. También está el lagarto Jesucristo. Se le llama así por su milagrosa capacidad de caminar sobre el agua. En realidad, este lagarto basilisco puede esprintar por la superficie de las masas de agua, utilizando sus patas palmeadas para crear bolsas de aire que impiden que se hunda. Una adaptación extraordinaria. Este comportamiento le permite escapar de los depredadores en un entorno donde abunda el agua. Número 3. Las piedras silenciosas de la leyenda de Paititi. Paititi, a menudo aclamado como el dorado del Amazonas, ha sido objeto de numerosas expediciones, cada una con la esperanza de descubrir las riquezas de esta ciudad de fábula. Aunque se han eludido las pruebas concretas, muchos textos antiguos de la civilización inca aluden a una ciudad de riqueza sin parangón, envuelta en el mito y protegida por la propia selva que la oculta. La búsqueda de la piedad no tiene que ver solo con el oro o los tesoros. Se trata de comprender una civilización avanzada que podría haber prosperado en el corazón del Amazonas, desafiando nuestras creencias convencionales sobre las sociedades antiguas. Lo que ha echado más leña al fuego del enigma de Paititi son las imágenes por satélite que aparecen periódicamente, insinuando la existencia de estructuras hechas por el hombre en las profundidades de la selva, lejos de cualquier asentamiento humano conocido. Algunos creen que podrían ser los restos de Paititi o de sus puestos avanzados. Además, la leyenda del Paititi está intrincadamente entretejida en el tapiz de la civilización inca. Las historias sugieren que cuando los conquistadores españoles estaban expandiendo su territorio, los incas, para proteger su ciudad y su oro, la trasladaron a las profundidades del Amazonas. La selva se apoderó entonces de la ciudad, manteniéndola oculta, pero viva en leyendas. La mera idea de que pueda existir una ciudad así, construida por una civilización tan avanzada y a la vez tan diferente de todas las que conocemos, produce escalofríos. Si se descubriera, redefiniría nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus proezas en arquitectura, agricultura y planificación urbana. Número 2. Las inexploradas estructuras megalíticas de la selva. Bajo el dosel del Amazonas,
ocultos por la densa vegetación, hay secretos que han eludido el descubrimiento moderno. No son secretos ordinarios, son enormes construcciones de piedra comparables a los famosos megalitos encontrados en culturas antiguas de todo el mundo, como Stonehenge en Inglaterra o las estatuas Moai de la isla de Pascua. La enorme escala y precisión con que se construyeron estas estructuras desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades. Estas construcciones, por impresionantes que sean, son indicios de una sociedad con conocimientos avanzados de astronomía y geometría. Las alineaciones de piedras correspondientes a importantes acontecimientos celestes muestran un sofisticado conocimiento del cosmos que rivaliza con el de otras culturas antiguas. Además, la meticulosa planificación y el trabajo necesario para ensamblar estos megalitos indican la existencia de una sociedad muy organizada, con roles y funciones bien definidos. Sin embargo, descubrir la antigüedad y el propósito de estas estructuras ha sido todo un reto. La densa vegetación, el clima húmedo y la vasta extensión del Amazonas han dificultado las investigaciones arqueológicas. Los estudios preliminares indican que podrían haber sido utilizadas para actos religiosos o ceremoniales. Número 1. Cuevas ocultas y redes subterráneas. Una de las últimas revelaciones de sus profundidades es la existencia de vastas redes de cuevas subterráneas. Estos extensos laberintos subterráneos, que se extienden a lo largo de kilómetros, han cautivado la imaginación de investigadores e historiadores por igual. Exploraciones recientes han desvelado que estas cuevas no eran meras formaciones naturales, sino que tenían interacción humana. Las pruebas apuntan a que fueron utilizadas por antiguas civilizaciones amazónicas. Dentro de los frescos confines de estas cuevas, los arqueólogos se toparon con reliquias de una época pasada, herramientas primitivas, restos de fuegos quemados, y lo más sorprendente, intrincadas pinturas murales. Estas representaciones artísticas, realizadas con pigmentos naturales, insinúan historias de culturas perdidas hace mucho tiempo, muestran rituales, escenas de caza e incluso acontecimientos celestes que estas antiguas civilizaciones consideraban importantes. Pero aventurarse en estos mundos subterráneos no está exento de peligros. Los exploradores modernos cuentan que se enfrentan a terrenos traicioneros, pasadizos estrechos que apenas permiten el movimiento e incluso encuentran especies desconocidas adaptadas al entorno oscuro de la cueva. La falta de luz solar, unida a la elevada humedad, hace de estas cuevas un entorno difícil de recorrer. Además, la comunidad científica está cada vez más convencida de que estas redes podrían proporcionar los eslabones perdidos que conectan distintas partes del Amazonas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.